La liberación es un tema muy controversial, porque no todas las iglesias lo practican, menos aún la iglesia oficial, por decirlo así, o tradicional que conocemos, ¿verdad? La iglesia popular, como le dicen, menos. O sea, ellos tienen algunas personas que practican el exorcismo, ¿no? Nosotros no hacemos exorcismo, lo que practicamos es la liberación. ¿Por qué razón? Porque usted y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Usted como ser humano, quiero que ponga mucha atención en esto, porque le voy a hablar cosas que le van a ser muy útiles para su vida. Usted como ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Usted es un espíritu. Usted es un espíritu. No es solamente el ser humano así, la fachada que vemos por fuera. Es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. Y como tal, ese espíritu, usted tiene un corazón espiritual. Como tiene un corazón material o físico, tiene un corazón espiritual. ¿Sí? Entonces, el espíritu es el que da vida, dice la Escritura. ¿Por qué usted está vivo? Porque el espíritu de usted está dentro de su cuerpo. ¿Por qué se mueve su ropa? Porque usted está dentro de la ropa, ¿verdad que sí? Usted hace que se mueva el saco, que se mueva el pantalón, la blusa, lo que traiga, ¿verdad? Los calcetines, todo se mueve porque usted se está moviendo, ¿verdad? Entonces, pero hay un espíritu, que es el espíritu de usted, que está dentro de usted. Y esto es lo que le está dando a usted vida, ¿sí? Entonces, el corazón espiritual tiene un flujo sobre el corazón natural. Tiene un flujo, está fluyendo, así como el corazón natural está palpitando, ¿verdad? El corazón natural está palpitando, pero porque está recibiendo un impulso eléctrico que a través del corazón espiritual está recibiendo vida. Y entonces, muchas veces ese corazón espiritual está dañado, la mayoría de las veces está dañado, porque ahí se mueven las emociones, ahí se mueven los sentimientos, incluso ahí se mueve también la voluntad en el alma del ser humano. Vamos a ir a la Escritura, porque mucha gente vive oprimida, vive influenciada, vive en angustia, en opresión. ¿Por qué razón? Primero le dije, porque no está cumpliendo el propósito de Dios. ¿Me explico? Y segunda, porque hay un ataque que viene de Satanás directamente. Y usted puede decir, oiga, ¿usted cree en el diablo? Pues el diablo existe, el diablo es real. Si existe Dios, existe el diablo, ¿sí o no? Así de sencillo, si existe Dios, existe el diablo. Usted no puede decir, yo creo en Dios, pero no creo en el diablo, ¿verdad? Porque yo he escuchado gente que dice, no, sí, yo creo en Dios, pero no creo en el diablo. Ah, caray, pues entonces no cree en lo que Dios dice, y si no cree en lo que Dios dice, no le cree a Dios. Entonces, tan existe Dios como existe Satanás. Entonces, tan existe la luz como existen las tinieblas. Y mucha gente está viviendo en tinieblas, y eso se demuestra o se denota en depresión, en tristeza, en angustia, en ansiedad, porque está cautiva. Una cárcel está en oscuridad y no necesita estar en una prisión, ¿verdad? Sino simplemente hay prisiones espirituales en las que está cautiva su voluntad. Dice, quiero pero no puedo, quiero pero no puedo, no sé qué hacer. Entonces vamos a ver lo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 31 y 32. Quiero que pongan atención por favor a esta escritura. Mire, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Aquí no está hablando a los judíos incrédulos, está hablando a los judíos que habían creído
en él. ¿Qué dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesucristo no vino a ser una iglesia de puros asistentes solamente. Él vino a levantar una iglesia poderosa, una iglesia ungida, una iglesia llena del Espíritu Santo. Él vino a levantar al ser humano. Cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él lo dio todo. ¿Y para hacer qué? Discípulos verdaderos. Dijo, verdaderamente mis discípulos. Y una iglesia necesita tener discípulos. Amén. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué significa esto, permanecer en la palabra de Dios? Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Ok. Entonces, en el camino, usted no puede estar estático. Usted no puede estar sentado a la orilla del camino. Usted tiene que transitar el camino. Usted tiene que conocer el camino. ¿Cuántos conocen el camino? Ve como hay 2 o 3 amén, nada más. Solamente, mire, usted necesita conocer el camino. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesús no dijo, yo les voy a mostrar la verdad. No dijo, les voy a llevar a un lugar donde está la verdad. Tampoco lo dijo. Dijo, yo soy la verdad. Por lo tanto, la verdad es una persona. Diga, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Amén. Entonces, permanecer en la palabra significa estar caminando constantemente en la voluntad de Dios. Eso es lo que dice él aquí, que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Entonces, ser un discípulo de Jesús conlleva una gran responsabilidad. Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Vamos al siguiente versículo, al versículo 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos quieren ser realmente libres? Ahora, ya dijimos que la verdad es una persona. O sea, vamos a parafrasearlo. Y conoceréis a Jesucristo, y Jesucristo los hará libres, porque Jesús es la verdad. Entonces, ¿quién es el que me puede liberar? Jesús. Jesús me puede liberar. Amén. Ok. Vamos al versículo 34, por favor. Juan 8:34. Ahora, ¿liberar de qué? ¿De qué me va a liberar? Cuando yo no conocía de la palabra de Dios, yo decía, yo soy libre para hacer lo que yo quiera. Yo salí a los 16 años de mi casa y yo podía hacer lo que yo quisiera, ¿sí? Y cometí muchos errores. Entonces, en mi ignorancia, yo lo que hice fue hacer más nudos de mi vida. Y cada nudo trae consecuencias. ¿Me explico? Las malas decisiones que tomes te van a traer consecuencias. Si te arrepientes, Dios te perdona los pecados, pero las consecuencias ahí están. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Usted puede decir, yo soy libre para irme a festejar en un antro un viernes, un sábado en la noche, tomarme ahí mis cervezas y pues tengo la libertad de hacerlo. Nadie me va a decir nada. Pero lo que estás haciendo ahí es que te estás haciendo esclavo de un sistema del mundo, ¿sí? Jesucristo dijo que el que ama al mundo se constituye como enemigo de Dios.
Y no es que quieras decir que no ames a la gente. Amar al mundo, como lo dice Dios, es amar el sistema del anticristo. A eso se refiere. Entonces Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por ejemplo, el que practica la mentira es esclavo de un espíritu de mentira. El que practica el robo se hace esclavo de un espíritu de robo. El que practica la lujuria se hace esclavo de un espíritu de lujuria, ¿sí? Si alguien practica la pornografía, se va a hacer esclavo de la pornografía. Es más, mira, con cosas hasta más sencillas. Por ejemplo, una persona que fuma y se la pasa toda su vida diciendo: no, el día que yo quiera dejo el cigarro. Así de sencillo, con la mano en la cintura. El día que yo quiero dejo el cigarro, y nunca lo pueden dejar, porque se hicieron esclavos de un espíritu de adicción. Adicción al tabaco, o adicción a la marihuana, o adicción a cualquier otra de las drogas, al cristal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo aquello que está fuera de la voluntad del Padre. Comencé diciéndote que Dios tiene un propósito para tu vida, y ese propósito, haz de cuenta que Dios tiene flechas en su aljaba. ¿Cuál es la aljaba? Donde guardan las flechas, lo que está atrás, ¿verdad?, del guerrero. Y saca la flecha y la pone en el arco y la lanza para que cumpla un propósito, para que llegue a una meta. Pero cuando una persona peca, se desvía de ese propósito de Dios, ¿verdad? No cumple el propósito de Dios. Entonces eso es pecado. Pecado es todo aquello que nos aparta de la voluntad del Padre Celestial. Por lo contrario, santidad es estar en la voluntad del Padre. Mira, santidad, que tú seas santo, no quiere decir que estás en un nicho ahí, que te prenden una veladora, ¿verdad? Y que estás así, una actitud como que te dio la diarrea y así como viendo para arriba, no, eso no es santidad, eso es religiosidad. No, santidad es que tú caminas en victoria, en la voluntad del Padre Celestial. Gloria a Dios. Yo no sé, pero a mí predicar la palabra me prende, me enciende. Yo no sé tú, no sé si tú te animas, yo no sé si tú te llenas de vida, pero cuando yo yo predico para tu espíritu, para tus oídos espirituales, para que tú te fortalezcas, te levantes, te refuerces y salgas cargado de dinamita, del dunamis de Dios. Entonces yo no puedo estar en una actitud pasiva. ¿Por qué? Porque los voy a dormir a todos. Yo no vengo a dormirlos, yo vengo a despertarlos, a decirle: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Aleluya, gloria a Dios. El que practica el pecado se hace esclavo del pecado, ¿verdad? Versículo siguiente, por favor. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo es Jesús. Entonces, si Jesús te liberta, te hace verdaderamente libre. Amén. Verdaderamente. ¿Qué significa la palabra verdaderamente? Significa que no va a ser una libertad de acuerdo a los parámetros que te enseñaron en tu casa o que te enseñaron en la escuela, sino a los parámetros de Dios, al propósito de Dios, ¿verdad? Que te va a enseñar la verdad, y la verdad te libera, la verdad te restablece, te fortalece, te regresa al propósito de Dios, el propósito original de Dios para tu vida. Amén. Entonces tú necesitas ser libre. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces Jesús es el camino. Tú necesitas caminar por ese camino de victoria,
Cuando tú tienes una relación personal con Jesús a través del Espíritu Santo, cuando tú oras al Padre en el nombre de Jesús por la guianza del Espíritu de Dios, entonces tú tienes una relación personal. Tu vida empieza a cambiar. Cristianismo no se trata de religión, se trata de cambio. Diga cambio, cambio. ¿Sí? Hubo un hijo pródigo que se fue de su casa, le dieron toda la herencia, la malgastó con prostitutas, la malgastó en vicios, y un día tuvo que regresar porque no tenía ni para comer. Y su padre amoroso le estaba esperando, y él lo recibió muy bien, lo limpió, lo vistió muy bien y le hizo un banquete. Y el hijo arrepentido decía: ya no soy digno de que me llames tu hijo, trátame como a uno de tus siervos, a uno de tus empleados. Pero el padre con mucho amor lo restauró. Y así venimos tú y yo a Dios. Venimos todos sucios, venimos rotos, venimos podridos, pero Dios nos restaura, Dios nos levanta, Él nos recibe con mucho amor y Él quiere liberarnos. Jesús ya pagó el precio de nuestra liberación, pero nosotros necesitamos ir a la cruz para poder tener ese beneficio de la liberación, porque ahí está el beneficio de la liberación. Mira, es como, por ejemplo, yo tengo derecho a un beneficio que se llama 65 y más, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes cuándo lo he cobrado? Nunca, porque no he ido a meter mis papeles. No, yo no lo he recibido. Oiga, es que puede recibir 2,000, quién sabe cuántos pesos, y pues que se los depositan, pero no he ido. ¿Es un beneficio? ¿Tengo derecho a eso? Sí. Así pasa con el cristiano. ¿Recibió a Cristo en su corazón? Sí. ¿Es salvo? Sí. Pero ¿por qué estás viviendo una vida mediocre? ¿Por qué estás viviendo una vida pagada? ¿Por qué estás viviendo una vida en derrota? Porque, o por lo menos si no es en derrota, no son las expectativas que tú tienes o que te han dicho, ¿verdad? Aquellas expectativas más altas. ¿A qué se debe? Bueno, simplemente a que hay cautividades. Mira, el diablo bien sabe que si tú te levantas, eres un terror para él. Eres un terror para él. No le tengas miedo a Satanás. Él te debe tener miedo a ti. Pero si tú estás en rectitud, si tú estás en santidad, si tú estás en limpieza, el diablo es el que tiene que huir. Dice la Escritura: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces no tienes que ser tú quien sale corriendo, tiene que ser él el que sale corriendo. Y esto lo tiene que enseñar la iglesia. A la iglesia le corresponde enseñar estas cosas, para que seas más que vencedor, como dice la Escritura, para que estés en victoria. Amén. Así cuando venga el asaltante y te ponga la pistola y reprendes a Satanás en ese momento, el que tiene que correr es él, no tú. Así de sencillo. Y si te lo predico es porque ya me pasó. Entonces ahí te la dejo de tarea, para que no tengas miedo. Silencio en la sala, ¿verdad? Entonces, si Jesús ya venció en la cruz del Calvario, ¿por qué nosotros tenemos tanto ataque? ¿Por qué hay gente que dice: pastor, el diablo me trae azorrillado, ¿verdad? Es que ya no aguanto los ataques. Bueno, ¿sabes una cosa? Punto número uno, porque precisamente los corazones son probados. Tu corazón tiene que ser probado. En tu corazón hay oro, hay plata y hay piedras preciosas. Pero ese oro, esa plata y esas piedras preciosas traen mucha escoria. Y la escoria se hace negra y se retuerce y se gasifica con el fuego. Entonces
el fuego de la prueba es lo que va a probar tu corazón para que tú venzas. Entonces, tu corazón tiene que ser probado. Mira, el diablo no es más que una piedra pómez que te tienes que tallar para quitarte todas las células muertas de tu vida, de tu corazón. El diablo nomás sirve para hacerte el peeling del corazón. ¿Verdad que sí? Bueno, ese vino así de parte del Señor. No, para hacerte un peeling. ¿Cuántos se quieren hacer un peeling? Bueno, pues en la prueba ahí se demuestra. En la prueba ahí se ve de qué estás hecho. La Biblia dice que puedes estar hecho de heno, madera, hojarasca, paja, o puedes estar hecho de oro, plata, piedras preciosas. Bueno, tenemos esos materiales, pero lo que no sirve se tiene que quemar, ¿sí? Para que resplandezca el oro. Entonces, por un lado, el diablo va a ser un factor que te va a ayudar a resplandecer, te va a sacar la casta para que busques a Dios, para que te entregues de corazón, para que digas: Señor, no importa la prueba, aquí estoy de pie, aquí estoy firme, sí se puede. Amén. Por otra parte, el diablo quiere llevarse al infierno a la mayor cantidad de almas posible, porque sabe que su tiempo se le está agotando y no se quiere ir solo. Él odia la creación de Dios. Entonces él era un ángel de luz, pero se pervirtió. Era tan bello, tan hermoso, que se pervirtió. Entonces quiere llevarse a la mayor cantidad de almas posible al infierno. Entonces no te dejes, no te dejes. Si el diablo viene, tú tienes que defenderte. Pero mucha gente, pues si el diablo fuera feo, dirían: ay no, córrele. Pero se disfraza de ángel de luz. Se puede disfrazar de una mujer seductora, se puede disfrazar de un negocio chueco que vas a ganar mucho dinero, aunque amolando a mucha gente. Se puede disfrazar de tantas cosas, ¿sí? De un ángel de religiosidad y de muchas cosas más. Entonces te da una apariencia bonita, porque el enemigo te va a tratar de tentar en donde más susceptible eres. Y muchas veces hay espíritus que están asignados. Como el diablo no es omnipresente como Dios, Dios sí es omnipresente, Él está en todas partes. Pero Satanás no puede estar en todas partes. Entonces él tiene que armar un ejército que se constituye de diferentes grados. Y el apóstol Pablo lo habla en la carta a los Efesios en el capítulo 6, ¿verdad? Él habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Las huestes de maldad son los soldados rasos, son los demonios, los espíritus inmundos, esos espíritus chocarreros. ¿Has ido por ahí a alguna casa y te jalan los pies, te jalan la cobija, sentiste que te hablaron y volteaste y no había nadie? Esos son soldados rasos, son ¿cómo te dije? Huestes de maldad, ¿verdad? Pero hay espíritus que son de rango, ¿sí? Los espíritus de rango, los principados, están sobre continentes. Potestades son espíritus también territoriales. Mira, cuando Jesús fue a liberar al endemoniado gadareno, los demonios dijeron: por favor, no nos mandes al abismo, no nos mandes al infierno, mándanos, no nos saques de esta región, mándanos a un hato de cerdos que había. Y entonces les dio permiso de irse a ese hato de cerdos, a esa manada de cerdos. ¿Por qué razón le pidieron que
que lo mandara, que no lo sacara de esa región, porque son espíritus territoriales que si los sacan de esa región, Satanás va contra ellos mismos, contra sus súbditos, y los castiga terriblemente, porque no tiene misericordia. Entonces no querían que Jesús los mandara fuera de esa región. Entonces esos cerdos, al recibir la influencia demoníaca, se volvieron locos y se aventaron al lago, y ahí murieron los cerdos, ¿sí? El demonio viene para robar, para matar y para destruir. ¿Me explico? Entonces él tiene una asignación y él no tiene misericordia, él no conoce la misericordia. Satanás no conoce la misericordia. Tú no puedes decir, voy a un antro, soy cristiano, pero voy a un antro, pero voy en son de paz. Voy en son de paz. No puedes, porque o eres o no eres, así de sencillo. Estamos callados, ¿verdad? Pero es que así es la cosa. Tú no puedes decir, voy a ver a mi novia, la que tuve, quién sabe cuándo, cuando tengo una esposa. Dice, bueno, pero no voy a platicar con ella, y es que no se puede. No se puede, ¿sabes por qué? Porque le estás dando lugar al diablo. ¿Me explico? No podemos estar con un pie en un lado, en el evangelio, y otro pie en los terrenos de Satanás, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Ahora, entonces él manda huestes, puede mandarlos a tu casa. Nosotros hemos tenido ataques también, no por ser pastores estamos exentos de no tener ataques, ¿verdad? De repente, si estamos tranquilos platicando y de repente yo percibo una presencia, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a orar porque aquí hay algo que no está bien. Oramos, reprendemos y se larga esa presencia inmunda. Amén. Entonces, los demonios se van a manifestar cuando, por ejemplo, de repente sientes que se trepó el muerto. ¿Alguien ha sentido que se le subió el muerto? ¿Verdad que sí? Bueno, eso no es el muerto, es un chamuco, un espíritu, que incluso tienen una asignación. Pueden ser unos espíritus de pecado sexual, ¿verdad? Hay incubos y hay subcubos, ¿verdad? Que hacen actividad sexual con seres humanos. Es un tipo de demonios y uno tiene que reprenderlos, ¿sí? Cuando sientes que se te sube el muerto, cuando se te eriza la piel sin causa aparente, cuando te molesta una persona sin razón aparente, es porque viene bien cargada de chamucos. Dice, yo no sé por qué me cae mal. Hablamos y no hace nada malo y nada, pero algo tiene. Incluso puede ser hasta un espíritu de rechazo que trae esa persona, ¿sí? Cuando percibes una presencia y no la ves, dices, hay alguien que siento que alguien me está viendo. ¿Alguien ha sentido eso? Siento que alguien me está viendo, ¿sí? Ahora, también hay gente que hace desdoblamiento astral, que hace viajes astrales, ¿sí? Son seres humanos que se desprenden de su cuerpo y van con una asignación, ¿sí? Entonces también eso es demoníaco, todo eso es actividad demoníaca, ¿sí? Pero claro, también puedes percibir las cosas buenas, las cosas de la luz. Por ejemplo, la presencia de un ángel, la presencia de Dios. Cuando estamos aquí alabando y cantando a Dios y sientes gozo, sientes paz y dices, ay, ya hasta ni me duele la pierna, ya hasta ni me duele el cuerpo, ya no me duele la cabeza, se te olvida, y en ese momento es la presencia de Dios, porque nosotros estamos diseñados para transmitir y para percibir el mundo espiritual. Mire, como tenemos ojos espirituales, tenemos oídos espirituales, olfato espiritual, gusto espiritual, tacto espiritual, lo tenemos en lo natural y lo tenemos en lo espiritual. También tenemos un corazón natural y un corazón espiritual.
Entonces percibimos lo que no se puede ver. Hay gente que no percibe nada, pero hay gente que sí puede percibir cosas en el espíritu. Y cuando la palabra de Dios y te levanta, es porque el Espíritu Santo te está levantando y fortaleciendo. Cuando alguien ora por ti y te sientes mejor, o incluso también puedes percibir a Dios a través de un sueño. Esta noche mi esposa tuvo un sueño, le había pedido un sueño a Dios, un sueño sobrenatural, y Dios le concedió, y le concedió que lo pudo describir detalle por detalle y detalle por detalle, ¿verdad? Entonces, cuando tú le pides a Dios que se manifieste, Dios se va a manifestar, pero también tú necesitas tener un compromiso con Dios, porque si no tienes compromiso con Dios, ¿cómo Él te va a poder escuchar? No es que no te escuche, pero es que es importante que tú le busques, porque Él te anhela, Él te desea, pero Él quiere que tú le busques, y entonces Él te responde con poder, con gracia, con amor. Amén. ¿Sí? En nuestra vida hay puertas abiertas a las influencias demoníacas, a través del pecado, a través de iniquidades, a través de maldiciones. ¿Sí? El pecado es el fruto de la iniquidad. La iniquidad se genera por causa del pecado. O sea, la iniquidad es la maldad. La iniquidad es la maldad. Vamos a ir al Salmo 51, versículos 1 y 2. Dice el rey David, este salmo lo escribe el rey David cuando pecó con Betsabé, y entonces vino el profeta Natán a decirle, a reconvenirle que había hecho mal. Él se arrepintió y escribió este salmo, y yo te recomiendo que lo memorices, que lo apliques a tu vida completo. ¿Sí? Aquí nomás vamos a ver unos cuantos versículos. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la ¿qué? Multitud de tus piedades, ¿verdad? Borra mis rebeliones. Entonces, a ver, aquí está hablando de rebeliones. Y luego vamos al versículo 2. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, aquí tenemos tres cosas: rebeliones, maldad y pecado. La maldad es la iniquidad. La maldad se puede heredar a través de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Por ejemplo, has oído decir, es la oveja negra de la familia. ¿Por qué es la oveja negra de la familia si tienen los mismos padres? Porque son raíces que entran, y que cada raíz, por ejemplo, el árbol natural toma la energía de la tierra, ¿verdad? Y sube la savia para dar frutos. ¿Me explico? Entonces, de repente hay una raíz de iniquidad, una raíz de maldad, y de ahí está sacando todo aquello chueco que hay de los antepasados, porque la gente piensa que vivieron a su manera, y que después, pues ya me arrepentí y ya. No, pero tiene consecuencias, y la consecuencia está no solamente en esa vida, sino en los hijos, los nietos, bisnietos y tataranietos. Un ejemplo es cuando Dios habla de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 o en Deuteronomio capítulo 5, ¿verdad? Cuando habla del segundo mandamiento, dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra, para postrarte y adorarlas, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, nomás en la primera generación, hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a ver, vamos a suponer, yo sé que no hay políticos corruptos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que un político corrupto que vivió
prosperó y que hizo mucho dinero y muchas cosas. Y ya se murió y ya, ahí quedó el asunto. Independientemente de a dónde se haya ido, ¿verdad? Después de que murió. Pero ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los nietos? ¿Sí? Yo escuché de una persona que estaba en autoridad y que fue a África a que le hicieran brujería porque quería tener más poder. La bañaron con sangre de león, ¿sí? Pero cuando llegó aquí a México, su nietecita favorita murió en un accidente. O sea, el diablo le cobró la factura, ¿sí? Unos amigos míos del estado de Morelos, la esposa tenía un familiar, se le inflamó el apéndice, fue al Seguro Social y le dijeron que no lo podían operar porque estaba muy inflamada, le dieron medicina y al salir se encuentra otra persona, le dice, no, mire, yo te voy a llevar con un brujo que te hace la operación sin bisturí ni nada y no importa si estás así inflamado y vas a ver, te resuelve el problema. Fue con los dedos, le abrió la piel, le sacó el apéndice y le volvió a cerrar y no quedó ninguna herida ni nada, ¿sí? Entonces cuando tenía la cita en el seguro, fue y le tomaron la radiografía y ya no tenía apéndice, pero tampoco tenía cicatriz y se quedaron asombrados. Entonces él se puso muy contento y empezó a tomar y a tomar y a tomar. Y sabes una cosa, el diablo no es lo que le vas a pagar al brujo, los miles de pesos que le pagas al brujo, no. Lo que quiere es el alma. Este hombre murió de una congestión alcohólica, ¿sí? O sea, le cobraron la factura, ¿sí? Entonces, todo tiene una repercusión. Así pues, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Si el papá anduvo haciendo cosas malas, ¿por qué el hijo le está batallando tanto? Porque todo tiene una repercusión, todo repercute. ¿Dios perdona los pecados? Sí, Dios te perdona. ¿De corazón? Sí, Dios te perdona de corazón. Pero las consecuencias, ahí están. Y son parte de esa iniquidad, esa maldad. Entonces, por eso hay gente que dice, es más, el mismo apóstol Pablo decía, hago lo que no quiero hacer. Amén. Porque hay iniquidad en nuestras vidas. Entonces tenemos que ser liberados de esa iniquidad. Y el pecado es el fruto de la iniquidad. Haz de cuenta que si yo te dije que la iniquidad son las raíces del árbol y de ahí se está nutriendo, lo que va a dar a luz es un fruto. Y ese fruto, cuando tú ves, por ejemplo, un hombre tirado en la calle, ves un hombre tirado en la calle que está borracho, que huele a alcohol, pues solamente estás viendo el fruto de la iniquidad de sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Me decía un amigo pastor, no existen los hijos rebeldes, existen los padres rebeldes. ¿Tiene un centro de rehabilitación? Pues no sé, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver las generaciones de arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedir perdón por el pecado de nuestros antepasados, ¿sí? ¿Qué hicieron? ¿En qué cosas no anduvieron? ¿Sí? Entonces, el pecado es el fruto de la iniquidad se genera por causa del pecado, la iniquidad se hereda vía paterna y vía materna. También las maldiciones, cuando sueles decir maldiciones, esas maldiciones se cumplen. ¿Sabías eso? Por ejemplo, tienes un negocio y dices, ay, no hay ventas, ay, qué mal está el negocio, y empiezas a maldecir tu negocio. Entonces ahí se empieza a hacer una realidad, porque
Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entonces empiezas a hablar palabra de maldición sobre tu negocio. O le dices a tu hijo, mira nomás qué torpe eres, o qué malo eres, qué desobediente eres. Y entonces ahí empiezas a maldecir al hijo, ¿sí? Es importante que consideremos que hay rebelión, hay maldad y hay pecado, ¿sí? Dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice el versículo 5 del Salmo 51. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando recibes al recién nacido, ay, qué bonito, mira, se parece a su papá, se parece a su mamá, mira las pestañitas, mira, y qué bonito, ¿verdad? Se ve, pero tú no sabes qué iniquidades hay en su torrente sanguíneo y es necesario liberarlo. Ahora, es más fácil liberar a un bebé que a un ser adulto, a un hombre adulto, porque el hombre adulto tiene defensas y el bebé no. Nos tocó ver, por ejemplo, de un bebé que fue liberado, ¿y sabes cómo se liberó? Con un suspiro, y ahí exhaló, ¿sí? Esa maldad, ¿sí? Entonces es más fácil, pero dice, en maldad he sido formado, o sea, y en pecado me concibió mi madre. Versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender. O sea, me hiciste agarrar la onda, Señor. Pude captar, me cayó el 20. Amén. Mira, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo tú tienes que buscar a Dios y tienes que hablarle con la verdad y decirle, Señor, a ver, ¿por qué estoy viviendo círculos viciosos? De hecho, hay espíritus inmundos asignados a que la gente esté en círculos viciosos, que no sale y no sale y no sale y no sale, porque hay demonios que están asignados a que estén repitiendo las mismas maldiciones, ¿sí? Es como la ardillita que está corre y no va a ningún lado porque está en una rueda en la jaula, ¿sí? Entonces dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo yo tengo que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, muéstrame la verdad. Muéstrame la verdad, a ver por qué estoy así, y Dios te va a revelar. El Espíritu Santo dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces aquí esto tiene mucho que ver tu vida de comunión con Dios, amén. Y en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Qué es el hisopo? El hisopo es una hierba. Es una hierba que se utilizaba en la antigüedad. Es la hierba que usaron los israelitas para poner la sangre del cordero en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no pasara a su interior y no murieran. Ahora se le dice hisopo a un pedazo de algodón por extensión, pero para curar, ¿verdad? Pero era esto, era esa hierba. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré, ¿qué? Más blanco que la nieve, ¿sí? Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Mira, el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que tú tienes que pedirle a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? Renuévame.
Como dice la canción de Marcos Witt, ¿verdad? Renuévame. Ya no quiero ser igual. Siento que están muy callados. El diablo tiene tres maneras de atacarte: a través de persecución, de ataque y de tentación. Pero también lo hace a través de opresión, cautividad, influencia y posesión. Ahora, cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, no puede ser poseído. Cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, no puede tener posesión diabólica. Pero sí puede estar influenciado, puede estar cautivo, puede estar oprimido. ¿Por qué? Porque se le dio lugar al diablo. Porque abrimos puertas y entraron esos cerdos. Los cerdos, ¿sí? Y esos cerdos son los que están ensuciando nuestra vida. ¿Ok? ¿Cómo entran los demonios? Pueden entrar a través del óvulo, cuando hay la concepción, y ahí es cuando viene de las maldiciones generacionales. Puede entrar a través de un parto traumático también. Puede entrar a través de violación o de abuso sexual, a través de un trauma, a través de una experiencia paranormal. Por ejemplo, fueron a que le hicieran una limpia, andan con amuletos, con objetos para la buena suerte, el elefantito que levanta la trompa, la pirámide, y cosas así, que la pulserita roja por acá, que para que no le hagan el mal. Esas cosas son amuletos y no le agradan a Dios. Amén. Espero no estar pisando callos. Gloria a Dios. La ouija, el juego de la ouija es completamente demoníaco. Hay casas embrujadas. Las películas de terror, ¿te gustan las películas de terror? ¿Sabes qué? Ya no las veas, porque a través de esas experiencias, pero casi ni me espantó. No importa, tú abriste tu corazón con curiosidad para ver esas escenas y te gustó, o si no te gustó, por lo menos ya estuviste expuesto a espíritus demoníacos, ¿sí? Limpias, brujería, incluso hipnosis también, y hay muchas otras formas, ¿verdad?, de que entran los espíritus inmundos, ¿sí? A través de la iniquidad, a través de los pecados, a través de las palabras. Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, a través de los pensamientos también, a través de la tristeza, de la soledad, de los juegos de azar también, ¿sí? A través de las maldiciones. En fin, hay muchas puertas, pero hasta aquí vamos a parar. Porque yo lo que quiero, mi amado hermano y hermana, es que tú seas libre. Que tú seas libre. Que te levantes. Que no te dejes engañar por el diablo. El diablo, la manera que tiene es a través de la mentira. Él es mentiroso y padre de mentira, y te hace ver las cosas diferentes. El día de hoy, ¿cómo podemos ser libres? Primero, pidiéndole perdón a Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, ¿verdad? Y también pidiéndole que nos libere, ¿sí? Póngase de pie, por favor. Este es el momento que vamos a decirle: Señor, perdóname, porque hay pecado. Piensa en qué estás ofendiendo al Padre Celestial. ¿En qué área le estás lastimando su corazón? Y dile: Señor, perdóname, sé que no estoy haciendo las cosas correctamente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Dile: Señor Jesús, dile fuerte, no te limites. Señor Jesús, reconozco mi pecado, perdóname, límpiame de toda maldad, lávame de todo pecado. Hoy te confieso todas mis faltas,
me arrepiento de corazón y hoy te pido que me liberes por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y por el poder del Espíritu Santo. Hoy recibo liberación en mi vida, recibo tu paz, recibo tu gozo, renuncio a toda aquella influencia demoníaca que hay en mi corazón, que hay en mi vida. Renuncio a la ansiedad, a la tristeza, a la depresión, al desánimo. Renuncio a la angustia, al miedo, a la pobreza, a la escasez, a la enfermedad. Renuncio a la muerte, renuncio a la muerte, renuncio a la muerte, renuncio al pecado, renuncio a la maldad, renuncio a las palabras deshonestas, renuncio a las palabras groseras, renuncio a la lujuria, renuncio a la masturbación, renuncio al pecado sexual, renuncio al robo, renuncio a la mentira, renuncio a todo aquello con lo que te he ofendido. Y hoy me declaro libre, soy libre, soy libre en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hoy echo de fuera de mi vida todo espíritu de muerte. Tomo autoridad. Levante sus manos con autoridad y con poder. Tomo autoridad. Ciño mis lomos con la verdad. Me visto con la coraza de justicia. Calzo mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tomo el escudo de la fe, con el cual puedo parar todo dardo de fuego del maligno. Me pongo el yelmo de la salvación. Pienso lo verdadero, lo puro, lo honesto, lo amable, lo que hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso voy a pensar. Y tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escrito está que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús, hoy recibo autoridad de pisar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. En el nombre de Jesús, písele la cabeza al diablo. En el nombre de Jesús, está escrito: he aquí pongo enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesús fue herido en el calcañar, pero nosotros somos la simiente también a través de Jesucristo, y tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Amado Padre Celestial, tu palabra dice que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. La paz del Señor, del Dios Todopoderoso, venga sobre ustedes como una avalancha de bendiciones. Guárdalos en el hueco de tu mano, cuídalos como a la niña de tus ojos, fortalécelos, vivifícalos. Señor, no les dejes caer en tentación, líbralos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén.